Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Filsa Virtual 2020. A continuación, presentaremos el tributo a Mario Benedetti, instancia en que Ernesto Pfeiffer conversará con Hortensia Campanella, escritora y presidenta de la Fundación Mario Benedetti. Les dejamos a continuación con Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro. Muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy día han querido acompañarnos en esta actividad. Para la Cámara Chilena del Libro este es un momento muy relevante, muy importante. Estamos realizando nuestra feria que cumple 39 años por primera vez en este ámbito virtual distinto que nos quita la posibilidad de abrazarnos, de que un autor nos firme sus libros, de tener ese encuentro único presencial con otros, pero nos regala la posibilidad enorme de llegar a cualquier punto del país, a cualquier rincón de Chile y, por qué no decirlo, más allá de nuestras fronteras, donde quiera. De esa manera se puede acceder a estas actividades, a las tiendas de libros que están presentes en la feria. Filsa Virtual 2020. Estamos muy contentos. Esta actividad que hemos llamado Tributo a Benedetti nace de los afectos, de la admiración, del tremendo conocimiento y el afecto que existe en Chile, de tantas generaciones que han vivido, que han conocido de cerca el poemario, la obra de Mario y su vida también. Tuvimos hace 25 años la visita del poeta en nuestra feria y debo decirlo aquí en público frente a ustedes y a quienes me acompañan, que ha sido una de las 3 actividades que más público ha convocado en la Feria del Libro. Fuimos gratamente sorprendidos por la gran cantidad de gente que estuvo presente mientras él estuvo en estas actividades en la feria, y vimos la pasión de la gente por estar con él, y filas inmensas para que le firmaran sus libros, en fin, etc. Testimonios enormes de mucha gente de distintas generaciones. Su huella en Chile es muy cercana, muy fuerte. Siempre se ha hablado que este es un país de poetas. Bueno, Benedetti, así como en Chile y como sabemos en toda nuestra lengua, tiene una presencia enorme. Entonces la feria, en este momento que se cumplen 100 años de su nacimiento, ha querido hacer un gesto desde nuestro sector para rendirle un sentido homenaje a él, con quien tuvimos oportunidad de compartir en distintos momentos, especialmente, como digo, en esa visita, conocer de cerca aspectos que tal vez en los libros no están y que nos permitió acercarnos un poco más a él. En ese ámbito hemos querido entonces hoy día tener aquí a Hortensia Campanella, quien es escritora, quien es la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, que sin duda es una de las personas que mejor y más conoce al poeta. Yo te agradezco, Hortensia, que hayas querido sumarte a nuestra iniciativa, acompañarnos desde Uruguay en esta tarde, con la posibilidad de que todo Chile todas las personas que asisten puedan escuchar y saber de primera fuente cómo ha sido el acopio, el trabajo, la memoria del poeta y su obra. Yo te agradezco enormemente. Como digo, ella es profesora de literatura, tiene licenciatura en filología hispánica, en fin, ella ha sido protagonista en el ámbito cultural muy importante en el Uruguay y en distintos aspectos, ha sido gestora cultural por muchos años. En fin, su currículo es muy vasto y amplio en todos estos aspectos, y hoy día tiene el privilegio, creo yo, de presidir esta fundación del poeta. Y entonces yo te agradezco mucho que quieras estar aquí con nosotros.
bienvenida. Y quiero darle la bienvenida también a Ernesto Pfeiffer Agurto, quien es un editor que todos en el sector conocemos. Él es doctor en literatura de la Universidad Católica de Chile. Su principal área de estudio ha sido la poesía chilena y la latinoamericana. De hecho, su tesis doctoral fue la primera etapa del poeta Nicanor Parra. Él en 2010 creó la editorial Pfeiffer, que es un sello que ha publicado más de 40 libros de poesía muy destacados de distintos poetas de renombre. Hoy día es el editor general de la universidad, de la editorial de la Universidad de Valparaíso, y ha tenido a su cuidado la curatoría de edición de más de 70 libros muy relevantes ahí. Yo quiero, Ernesto, agradecerte mucho que hayas querido acompañarnos hoy día en este momento importante para nosotros, que vuelvo a decir, la importancia radica de la admiración y los afectos, y ese es nuestro único protocolo, no hay más protocolo que eso. En nombre de la Cámara del Libro yo quiero darles la más cordial bienvenida y los dejo a ustedes en esta conversación abierta para que podamos conocer un poco más, acercarnos un poco más al poeta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Estoy muy contento que podamos hacer este inventario, ¿cierto?, de la obra de Mario Benedetti, aunque sea al medio de esta distopía y en plena incertidumbre, y sobre todo conversar con una persona tan interesante como Hortensia Campanella, que faltó mencionar algo de su bibliografía, que coordinó las obras completas de Juan Carlos Onetti, publicó una biografía de Mario Benedetti que se llama Un mito discretísimo, Valió la pena vivir, es otro libro de ella que son entrevistas, conversaciones. Y para iniciar este diálogo, quisiera leer de este libro de Vicente Huidobro, Ver y palpar, dos estrofas de este poema que es Canción de la muerte-vida. Mi mano derecha es una golondrina, mi mano izquierda es un ciprés, mi cabeza por delante es un señor vivo y por detrás es un señor muerto. Los muertos han perdido toda confianza en los cimientos de nuestras casas y de nuestras lenguas, y aún de nuestros relojes enrollados en el infinito. ¿Qué podemos decirles? Ellos suben sobre el tejado de la eternidad y miran a lo lejos, atan sólidamente las nubes que están llenas. Quería partir con estos versos, que justamente el primero de ellos, la primera estrofa, está justamente en la tregua, como bien debe saber Hortensia, el epígrafe, y me gustó esta relación porque lo citan más de una ocasión a Huidobro, y yo creo que nos sirve, Hortensia, para comenzar a hablar de la dimensión poética de Mario Benedetti. Él mismo se definió siempre, lo primero era la poesía, tú también lo has mencionado en otras entrevistas, y quisiera que comenzáramos por ahí este diálogo en el marco de los 100 años de Mario Benedetti. Hola, encantada de estar conversando en homenaje que se les ha ocurrido de una manera muy de agradecer por parte nuestra. Hablo en nombre de la Fundación Mario Benedetti, es un honor, pero también en lo personal, porque olvidar mis 2 años en Chile, en Santiago, dirigiendo el Centro Cultural de España, y por lo tanto mi recuerdo de lo que es el ámbito cultural, aunque por ese lapso breve pude disfrutar, sé que este homenaje responde, como decía el señor Castillo, a un aprecio, a un conocimiento y a un cariño que sienten los lectores chilenos por Benedetti. Y sin duda creo que sobre todo por su poesía.
me agrada muchísimo que hayas empezado con esa cita, porque hay que ver algo muy importante, sobre todo en los libros de poesía. Mario es muy cuidadoso a la hora de colocar citas de otros autores, de otros poetas, generalmente al frente de sus libros, o incluso como cita, como acápite de poemas. Mario siempre dijo que él se sentía sobre todo poeta, y realmente es suficiente seguir la trayectoria de su vida para saber que desde el principio hasta el final, sin dudarlo, fue poeta. Y en ese sentido, por más que sea muy conocido sus cuentos y muy valorado su obra crítica, lo que llega al lector y en general a la gente, digámoslo de una manera así muy amplia. ¿Sí? Sí. No sé si quieres que siga reflexionando acerca de esa trayectoria poética, o si dialogamos de alguna otra manera, como te parezca. Sí, no, encuentro muy interesante, porque encontré varios epígrafes que son de citas de Vicente Huidobro, por ejemplo, y las sombras que cruzan los espejos, en un poema, tiene otro que es, que también está en otra cita, y esta relación que tiene con la poesía de Huidobro me da la sensación con la poesía final de Huidobro es interesante, de alguna manera se proyecta. Y lo que te quería preguntar es por la primera etapa poética de él, cómo la leemos ahora, y después también su parte de poemas que escribió en el exilio. ¿Cómo los lees hoy, a 100 años de su nacimiento y el 2020? Él siempre recordaba cómo había sido a la poesía, cómo había tenido algo así como una especie de iluminación en la Plaza San Martín en Buenos Aires, leyendo casi por casualidad a un poeta argentino, Valdemández Moreno, que vivía con lo que era su idea, pero que no sabía cómo expresar, de la llana, diríamos, de la cercanía que podía tener el poeta con sus leyes. Una influencia que inmediatamente profundizó con otros poetas como Antonio Machado, por ejemplo, y que le hizo escribir sus primeros poemas, aunque hay que reconocer que se llama La Víspera Indeleble, es el único libro que él deja de lado, no a sus inventarios, y recién después, en un proceso, diríamos, de investigación y de innovación, empieza a ser más importante para él la manera de escribir que aparece en Poemas de la Oficina. Poemas de la Oficina fue una innovación de entrar al mundo poético con elementos e instrumentos muy sencillos, muy llanos, muy poco poéticos. Rafael Courtoisí, un poeta uruguayo. Dentro de todo, lo más difícil es hacer poesía con elementos no poéticos, que es lo que aparece en el mundo de la oficina, gris, mediocre, diríamos, que aparece en Poemas de la Oficina. Ese mundo que
por supuesto, tiene una coincidencia en el plano de narrativa con que tú mencionaste hace un momento, y con también los de montevideanos, va evolucionando en función, yo diría casi de una manera muy unida, muy paralela, muy cercanamente paralela a lo que son los avatares de su vida, lo que son los avatares de su formación y de sus lecturas. Porque no olvidemos que Mario Benedetti no es un intelectual al uso, un intelectual como podían ser sus colegas del 45 en Uruguay, que eran profesores, abogados, gente con una cultura detrás, unos cuantos universitarios, sino que él ni siquiera terminó secundaria, y que solo a partir de una vocación, de un esfuerzo autodidacta, llega a tener un cúmulo cultural de idiomas, de lecturas, que le permiten con el tiempo, diría que poder, digamos, ser muy amplio en un sentido, diríamos, cultural. Y con esas lecturas, él muy pronto llega a lo latinoamericano, o sea, si había partido de una influencia europea, si había partido de su gusto por Chekhov, Maupassant, Antonio Machado, Kafka, etcétera, etcétera, que había traducido incluso, muy pronto se vuelve hacia la literatura latinoamericana, se empieza a conocer profundamente a los poetas y a los escritores en general latinoamericanos, y de esa manera eso se traslada a sus inquietudes y a su poesía, por supuesto. Hortensia, y esto que mencionaba al principio de su vida, teniendo trabajos burocráticos que de alguna manera son muy latinoamericanos también, uno se siente identificado por este agobio, por la mediocridad, ¿cierto? Por los trámites que todavía siguen vigentes, y ahí uno se encuentra poemas como Sueldo, cuando él dice aquella esperanza que cabía en un dedal, aquella alta vereda junto al barro, aquel ir y venir del sueño, etcétera, etcétera. Y lo has dicho muy bien en esta formación, el de ser un poeta de Montevideo con toda esta experiencia y luego abrirse al mundo latinoamericano. Y ahí yo te quería preguntar el rol que tuvo su ejercicio periodístico, crítico. Creo que escribió más de 200 notas o más en este ejercicio del criterio, como lo tituló alguien por ahí. Y en ese sentido, bueno, acá tengo un libro que son los poetas comunicantes, estas entrevistas que hizo, ¿cierto?, entre ellos a Nicanor Parra, a Idea Vilariño, que entiendo que fueron muy, muy cercanos, a Liceo Diego, Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Roberto Fernández Retamar, y ahí uno lo ve situado en este grupo, ¿cierto?, en este círculo. ¿Qué podrías decirnos de ese ejercicio crítico de él como periodista? Es que fue muy importante. Recordemos, bueno, por un lado, fue un medio de vida. Además de ser taquígrafo y ser funcionario y tener en ciertos momentos hasta tres trabajos que no tenían que ver con lo literario, cuando empezó a escribir para medios de comunicación, que como casi todo, muchas veces surge del azar. Quiero decir que hubo un momento en que Marcha hace un concurso para sonetos sobre el Quijote,
y Mario presenta 4 sonetos y creo que es finalista con 1 y mención en los otros 3, por lo tanto llama la atención de la gente de Málaga trabajar en esa revista en ese momento tan importante para la cultura latinoamericana y composición para diarios de todo tipo de cosas. Hace relativamente poco la Fundación apoyó una investigación que hizo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República aquí, sobre lo que se llamaron notas perdidas, que es efectivamente críticas, trabajo periodístico que fueron, se investigó por muy distintos medios de prensa y se llegaron a más de 900 notas sobre cine, sobre teatro, especialmente sobre artes visuales, cubriendo algún tipo de hecho cultural, y en ese sentido creo que el estar en medio de del mundo cultural profundizó su mirada crítica, porque obviamente de esas 900 notas, en realidad él rescató en sucesivos repilaciones, ese que tú mencionabas, el ejercicio del criterio, que usa una frase de Martí para recoger aquellas notas críticas que le parecían más interesantes. Y efectivamente lo son. Ahí hay cosas muy llamativas, como por ejemplo, que la primera persona que habló de Rulfo fue Benedetti. Cuando nadie hablaba de Rulfo, no lo conocía en realidad, acababa de publicar su primer libro, él se da de su importancia y escribe un pequeño ensayo. O por ejemplo, incluso sobre su compatriota Onetti, tan diferente en cuanto a su literatura, y que Mario admiraba, y que algunas de las mejores o más agudos ensayos sobre la obra de Onetti, los ensayos breves, los escribió Mario y están en esa recopilación. Y así podríamos decir con todos los sectores del boom, con muchas mujeres. En ese sentido también se adelantó, pues esas notas son de los años 60, 70, etcétera, a poner el ojo sobre la gran cantidad de mujeres talentosas que hay en el mundo literario latinoamericano. Así que verdaderamente su obra de crítico literario, que no es tan conocida, me alegro que lo haya sacado a relucir, porque verdaderamente creo que se merece una atención especial, y creo que él amaba, no fue solamente para ganarse la vida, sino que le gustaba enormemente el hablar sobre sus colegas. Él tenía una manera de enfocar el trabajo de crítica literaria que no era para nada destructivo. Él decía: yo escribo sobre lo que me parece importante y lo que me gusta, no estoy para destruir a nadie. Y efectivamente ahí vemos sus gustos. Y en ese libro que mencionas, los poetas comunicantes, están justamente sus cómplices, aquellos que compartían con él algo que fue fundamental en la obra de Benedetti, que fue la necesidad de comunicarse con el otro, la necesidad de que el otro
estuviera muy cerca del autor o incluso, en este caso, de los colegas, diríamos. Esa actitud digamos, lo guió a lo largo de toda su vida. Hortensia, a propósito de lo que dices, hay una entrevista que le hacen en Chile, creo que fue esto en la década del 90, principios de los 90, y le preguntan cuál considera que es el tema central de su literatura. Y Benedetti responde: tal vez podría decirse que son las relaciones humanas, casi siempre limitadas a los montevideanos de clase media. Mi mundo de ficción se limita casi exclusivamente a mi país. Pero ahí está el tema de las relaciones humanas que tú estabas conversando, cómo eso es un eje central en todo su quehacer. Así es. Volviendo al tema, en el libro Poemas de Otro, está como encabezamiento una cita de Octavio Paz, que si me permites la leo porque es muy breve, claro. Que dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y creo que en esa idea y en esa, yo diría, obsesión, está la clave de por qué Benedetti es hoy tan popular a nivel universal. ¿Por qué lo están traduciendo y ya presentando 5 obras en China? ¿Por qué lo piden en Siria? ¿Por qué acaba de salir? ¿Por qué está traducido a más de 25 lenguas? Sí, y es cierto, personajes son montevideanos y que su visión está muy centrada en su ciudad, en su país. Los valores, los sentimientos, las emociones que aparecen en sus libros, especialmente en su poesía, son humanas, son las que le llegan a un chileno, a un finlandés o a un norteamericano. Es la única explicación que se puede dar de que a lo largo de las décadas, a lo largo de las generaciones, gente de mi edad o gente de tuya conozcan y aprecien la poesía de Benedetti. Sí, describe tu aldea y serás universal, ¿cierto? Eso parece aplicarse acá lo que decía Tolstoy. Y te quería preguntar algo que yo creo que también se admira de la figura de Benedetti, que es su coherencia, consecuencia política. Estuvo en el exilio a partir del año 73, ¿cierto? Ahí hay libros de poesía que son notables de ese periodo, de su visión de la patria, y de esta figura, ¿cierto?, del errante. Y en eso te quería comentar algo que fue, por lo menos para mí y para muchas personas, nos alegró a raíz de la declaración que hizo el presidente de Chile citando un verso de Mario Benedetti, y la respuesta de la Fundación inmediatamente, de forma muy oportuna, distanciándose de eso, en momentos de mucha represión en este país, de mucha violencia. Eso fue en octubre, después del estallido social. Entonces fue algo que se valoró, que una fundación no solamente esté preocupada de custodiar la memoria, sino que también de prolongar el pensamiento. Y entiendo que él hasta los últimos días de su vida fue un defensor acérrimo de los derechos humanos. Así es, así es. En realidad, justamente, Mario, desde muy tempranamente, se sintió comprometido con su realidad, la realidad que lo circundaba, que no era solamente la de su país, y en ese sentido sufrió justamente persecución,
primero en Uruguay, luego en su primer exilio en Buenos Aires, donde tuvo que huir ante una amenaza de muerte de la AAA, efectivamente luchó contra las dictaduras del Cono Sur, y no olvidemos que esta fundación fue el producto de su voluntad, que aparece en su testamento. En su testamento él crea la fundación, le asigna dos objetivos fundamentales, uno que tiene que ver con la literatura, no solo con el cuidado de su obra, sino con el apoyo a los escritores, sobre todo a los jóvenes, y el otro gran objetivo es la defensa de los derechos humanos, en especial, sin duda, la investigación y la búsqueda de niños desaparecidos. O sea que, y nosotros estamos en la fundación de ese testamento, hemos sido elegidos por él para que llevemos adelante esta fundación, y por lo tanto nos sentimos comprometidos con esos valores que fueron los suyos y que creemos que son válidos en todo momento, no solo en momento de dictadura, sino en todo momento. Y me permite recordar, tiene mucha actualidad, porque como ustedes saben, la Fundación tiene un premio que anualmente se da a alguien que destaque en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad. Es un premio en el cual ha habido personas uruguayas y también no uruguayos, como el poeta Ernesto Cardenal, como Leonardo Boff, y este año se lo hemos concedido al poeta Raúl Zurita, el gran chileno, poeta y gran defensor de los derechos humanos. Él nos ha hecho el honor de aceptar ese premio. Las condiciones de la pandemia nos impiden entregar personalmente el 10 de diciembre, como estaba previsto, en Montevideo, ese premio, pero lo hemos dejado. No queremos pensar que el poeta no venir a Montevideo, lo hemos dejado para que después que pase todo esto, esperemos que en marzo va a venir. Creemos que realmente hay una enorme armonía entre lo que puede ser la obra y la posición de Zurita y lo que fue la obra y la posición de Benedetti. Sí, creo que va a salir un buen discurso. Zurita ha dado grandes discursos cada vez que ha recibido premios y siempre muy conectado con lo que se está viviendo, representando también a las personas que están luchando, ¿cierto?, por cambiar la realidad en la que viven, pidiendo mayor igualdad y mayor justicia social también. Así que te quería hacer otra pregunta, Hortensia. Todavía no hemos hablado de esta faceta enorme de Benedetti, quizás más conocida, de él como narrador, y que tiene un fenómeno curioso. Mencionaba a Rulfo. Claro, Rulfo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo son dos libros que están cercanos. Bueno, Llano en Llamas, todo lo que genera, y él tiene el año 59 justamente el volumen de cuentos Montevideano, quizás uno de los más conocidos, y después La Tregua. Estos dos libros están juntos. Después me imagino que sobreponerse a ese éxito que tuvieron esos libros. Yo acá tengo una edición que fue publicada en 1970 en la editorial Universitaria, en la colección Letras de América. Entiendo que él vino a Chile, no sé si a presentarlo, pero estuvo en la editorial Universitaria. Lo recuerdan ahí tomando café. Me contaba Pedro Lastra, que fue el editor de este libro, que además este formato de diario que él escoge para
para hacer esta novela, ¿cierto? Y uno ahora recuerda lo que hace Mario Lebrero con la novela Luminosa, y uno ve ahí conexiones, pero te quería preguntar por esta faceta de él como narrador, cuentista, novelista. Sí, él tiene también, es fácil, digamos, observar lo narrativo, o sea, las novelas, en función de los avatares de su vida. Sin duda, La Tregua es una novela que ha tenido muchísima aceptación internacional. Es la novela más publicada, más traducida, más trasladada a otros lenguajes. No olvidemos el cine, pero también la televisión, la radio. En muy poco, en realidad, una semana, el Ballet Nacional del Sodre ha hecho una versión de La Tregua que está teniendo un enorme éxito y que para todos aquellos que obviamente no pueden venir a Montevideo, mañana, día 5, como una previa del Santiago a 1000, se va a ver en streaming ese interés que despierta La Tregua. Tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, a pesar de que es un diario ubicado en los años 50, porque bueno, fue publicada en el 60, se escribió en los 2 o 3 años anteriores, trasluce unas realidades que le llegan al alma a cualquier lector. Incluso plantea conflictos que son hasta diríamos actuales, ciertos conflictos familiares, la presencia de homosexualidad no comprendida, el amor, por supuesto, que aparece, y él lo decía en toda su poesía, el factor fundamental es el amor a la pareja, el amor a los amigos, el amor a la gente, pero en La Tregua obviamente está precisamente ese amor que se ve interrumpido. Esa novela que tiene, como él le decía, unas cartas a Onetti, una novelita, son 52.000 palabras nada más, parecía tan humilde, tan sencilla, ha seguido a lo largo, cumple 60 años de vida y está muy, muy viva. Pero luego los avatares de la vida social los llevan a escribir una novela ya de compromiso, como es Gracias por el Fuego, y mucho más ya cuando irrumpe la guerrilla en Uruguay, en ese extraño experimento que es una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel. Y luego cuando va al exilio, además de escribir grandes libros, como tú decías, como La casa y el ladrillo, o poemas de otros, escribe Primavera con una esquina rota, que es una novela muy premiada y que además también tiene una relación muy conmovedora con Chile, porque fue trasladada al teatro por Ictus, con una muy recordada evento, ¿no? Cuando en medio de una exhibición de teatro, el principal actor se entera de que su hijo acaba de ser encontrado, degollado, en la carretera al aeropuerto.
Eso para los uruguayos, para los que queremos a Benedetti, para Benedetti, fue enormemente emocionante que continuara esa obra. Y luego, bueno, luego del exilio viene eso que él llamó el desexilio, es el neologismo, es la novela Andamios. Y yo te diría una cosa que no hemos publicitado, es muy reciente, lo anunciamos el 14 de septiembre, el día del centenario, que es que hemos encontrado una novela inconclusa, un inédito, que no sabíamos que existía, en medio de un archivo que todavía tenemos que investigar y que buscar, que es un inédito que de alguna manera continúa, sigue después de Andamios, es la historia, es eso, inconclusa, pero se nota, es la historia de aquellos que decidieron quedarse en el exilio. Aquellos que... no tiene título, pone hay algunas frases, pero claramente tenía la intención de continuarla porque hay numerosas anotaciones manuscritas en esas casi 80 páginas, vamos. O sea que en cuanto a la narrativa, hay una secuencia reconocible, que en el caso, él comentaba, claro, en el caso de las novelas, al fin y al cabo no escribió tantas novelas, porque él decía que para escribir una novela que mete a fondo, para crear un mundo, y eso le llevaba un tiempo que no tenía. En cambio, los cuentos, que escribió muchísimos, él podía pensarlos, reflexionarlos, y luego escribirlos en 3 o 4 días. Pero las novelas obviamente tienen otra exigencia, ¿verdad? Pero efectivamente creo que muchos cuentos de Benedetti son muy conocidos por el público, por los lectores, y abarcan temas tan diversos como el fútbol, o el compromiso, o el amor, o tantas cosas, ¿no? Hortensia, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, pasó volando esto. Yo pensaría que estamos todavía en la introducción, pero no, ya se cumplieron los 45 minutos, nos dijeron que no podía durar más que eso, así que te quería dar la palabra para que pudieras cerrar esta conversación, quizás dando algunas recomendaciones para aquellos que conocen a Benedetti, pero que quizás no han podido conocer alguna faceta de él, o algún libro que a ti te parezca pertinente para ser leído hoy. Sí, hace poco te di una charla diciendo que la titulé Mario Benedetti, un escritor popular y desconocido, que parecía una provocación, pero que en realidad quiso aludir a que se conocen muy bien una parte de su obra y muy mal otra parte de su obra, que creo que es muy valiosa. Incluso la última parte, los últimos libros que tienen un tono metafísico de su poesía, creo que no se conocen tanto como, por supuesto, las canciones, los poemas que él, colaboró para que se transformaran en canciones y que son, digamos, patrimonio de muchos hoy. Entonces yo... Exacto, y lo de Nacha canta Benedetti y tantos otros. Cuando uno ve la enorme cantidad de cantautores o de gente o de grupos de rock o de incluso hasta heavy metal, he visto yo tomar algún fragmento de
de Benedetti, y que él le parecía muy bien, que él no tenía ningún prejuicio en contra, ¿no? Yo lo que incitaría es a que se buscara más, a que se leyera otras cosas que no estén tan a flor digamos, de la primera lectura. Eso es lo que me... Muchas gracias, Hortensia. Quiero agradecer, de verdad, disfruté mucho. Ojalá que podamos volver a tener otra conversación más adelante. Así que vamos cerrando y bueno, recomendar ahí, hay un poema que me gusta mucho a mí que dice: quiero creer que estoy volviendo, vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia, conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Muchas gracias, Hortensia, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para Chile. Agradecemos a quienes participaron del tributo a Mario Benedetti, 100 años de su nacimiento, junto a Hortensia Campanella, escritora y presidenta de la Fundación Mario Benedetti, y presentada por Ernesto Pfeiffer, editor de la editorial Universidad de Valparaíso. Como Cámara Chilena del Libro, les agradecemos su presencia y le invitamos a que puedan participar de la siguiente actividad: